Nos encontramos en una crisis de recursos. Cada vez el planeta tiene menos recursos y el crecimiento poblacional va en aumento. El principal reto de la ingeniería, la ciencia y la industria es buscar formas de asegurar la sustentabilidad sin afectar a la producción. Esta investigación tratará de buscar alternativas a la nutrición vegetal que ayuden a mantener la protección del cultivo de manera ecológica y económicamente rentable. Las micorrizas ayudan a las plantas porque aumenta el área de exposición radicular. Esto quiere decir que a las plantas pueden tomar agua o nutrientes de sitios en donde sus raíces normalmente no podrían. Pero gracias a los hongos, sí. Las micorrizas también protegen de patógenos simplemente por competir por el espacio de las raíces. Esto nos indica que las plantas con micorrizas pueden resistir mejor a los patógenos. La razón de utilizar el tomate riñón es porque este cultivo es uno de los más importantes a nivel mundial. Pero lo más interesante de este cultivo es que el centro de origen es América Latina y de hecho, muchas variedades emparentadas con el tomate se originaron en el territorio ecuatoriano. Las plantas con buena salud fisiológica dentro de la solanácea donde se encuentra el tomate tienden a tener patrones de crecimiento robusto, espacios internodales más pequeños y sobre todo hojas sin muestra de deficiencias y significativamente más grandes. Este tipo de estudios son importantes porque tenemos que buscar formas alternativas de alimentar a las plantas, ya que la mayoría de alimentación de plantas se da a través de compuestos nitrogenados que se producen en laboratorios. Es importante buscar formas biológicas en las que se puede alimentar y proteger a las plantas. Con eso, nuestros objetivos para este estudio es definir el efecto de las micorrizas en el crecimiento del tomate. Como objetivo específico tenemos que determinar el crecimiento de las plantas de tomate con micorrizas y sin ellas, y establecer las diferencias entre el crecimiento entre los diferentes grupos de plantas. Como fundamento del método científico se encuentra el principio del falsacionismo, el cual dicta que si tratamos de probar una teoría, debemos hacerlo a través de un contraejemplo, el cual debe quedar sin fundamento para que la teoría principal quede demostrada. Esto es conocido como el método del racionalismo crítico. Por esta razón, en este estudio planteamos las siguientes hipótesis. Como hipótesis nula tenemos que las medias de las plantas con suelo autoclavado van a ser mayores o iguales a las medias de las plantas con suelo rico en micorrizas. Como hipótesis alternativa tenemos que las medias de las plantas con suelo autoclavado van a ser menores que las medias de las plantas con suelo con micorrizas. De esta manera logramos que nuestra hipótesis nula sea el contraejemplo que buscamos rechazar a través de la evidencia, para probar que nuestra hipótesis alternativa es correcta. Es decir, queremos rechazar el hecho de que las plantas con suelo autoclavado sean más grandes que las plantas con suelos ricos en micorriza, para probar nuestra teoría que dice que los suelos ricos en micorrizas ayudan al crecimiento vegetal. Por esta razón, todo el proceso experimental se basa en querer refutar la hipótesis nula. En este experimento tenemos un tamaño muestral de 30 para cada tratamiento. Esto es para garantizar la distribución normal de los datos, lo que a su vez se debe a que las pruebas estadísticas que vamos a utilizar necesitan que los datos tengan una distribución normal para poder utilizar. Por otro lado, vamos a utilizar un nivel de significancia del 95%, lo que nos da un valor alfa del 0,05. Todos los experimentos fueron realizados en la granja experimental de la Universidad San Francisco de Quito y en los laboratorios de biotecnología agrícola. Las plantas de tomate utilizadas fueron plántulas de 2 semanas desde la siembra proporcionadas por la granja experimental, las cuales estaban en turba para germinación en bandejas de 10 centímetros de alto por 5 de ancho y por 5 de largo. Se utilizaron 30 plantas para cada tratamiento.
Para la siembra de bloque de plantas con micorrizas se tomaron vasos de plástico de 5 centímetros de radio y 10 centímetros de altura, en donde primero se inoculó a las plantas de tomate con una solución rica en microorganismos preparada previamente en el laboratorio. Se introdujo las raíces de la plántula en la solución y luego se siguió a la siembra con turba desinfectada hasta colmar el vaso de plástico. Se hizo lo mismo para las 30 plantas y se las dejó en condiciones de invernadero de aproximadamente 18 a 25 grados centígrados y con un fotoperiodo de 12 horas luz, 12 horas noche. Para el bloque de plantas con suelo autoclavado se procedió de la misma manera que con las micorrizas, salvo por el paso de la inoculación. Se realizó directamente la siembra con turba desinfectada y se pasó a las mismas condiciones de invernadero. Para esterilizar la turba, se tomó 2 kilogramos y se introdujo en bolsas resistentes al calor de 1 kilogramo cada una. Todo se autoclavó por 20 minutos a 121 grados centígrados. La preparación de la solución rica en microorganismos se realizó a partir de un cultivo axénico del hongo tricoderma. Se realizó un lavado de la caja en donde creció y luego se disolvió el raspado en un tubo de ensayo. Este tubo de ensayo luego es llevado a la granja para hacer la inoculación de las plantas con micorrizas. Para determinar la eficiencia en el crecimiento, luego de dejarlas 4 semanas de ciclo, se las extrajo de los vasos. Se limpió la turba y se introdujo cada planta en un sobre con un código para luego ir a una secadora con horno. Luego de 2 días de secado intenso, se pesó cada planta en una balanza electrónica y se anotaron los datos. Aparte del peso seco, también se midió el tamaño de la planta con una regla. Se midió desde que el tallo emerge del sustrato hasta el ápice de la hoja más joven. Luego los datos fueron procesados y con el programa Minitab se corrió la prueba de normalidad. Luego de determinar que nuestros datos son normales, corrimos la prueba de estadística de T-Student para determinar si hay diferencias significativas entre los promedios. Aquí observamos la gráfica de la probabilidad de los tamaños. En ambos casos el valor P es menor a 0,05, por lo que podemos decir que nuestros datos siguen una distribución normal, por lo que podemos aplicar nuestras pruebas estadísticas. Aquí observamos la gráfica de probabilidad del peso seco. Igualmente los valores P son menores a 0,05, por lo que podemos aceptar que nuestros datos siguen una distribución normal. Aquí observamos la prueba estadística t-test para determinar si es que las medias de nuestras muestras son significativamente distintas, para lo cual utilizamos una inferencia para medias con desviaciones conocidas y en la cual obtuvimos que la diferencia es de 8 puntos. Esto quiere decir que aproximadamente el 95% de los datos de los suelos con micorrizas van a tener una diferencia de 8 puntos sobre los del suelo autoclavado. Esto podemos concluir ya que el valor P es de 0,000, lo cual es inferior a nuestro valor alfa. En el caso del peso seco igual realizamos la prueba t-test, la cual nos determinó que nuestros datos son significativamente distintos porque el valor P es menor a nuestro valor alfa. Esto también nos indica que el suelo con micorrizas tiene una diferencia de aproximadamente 0,25 gramos superior al suelo autoclavado. Las pruebas estadísticas realizadas a nuestros datos nos demuestran que hay diferencias significativas entre las medias de estos dos grupos. Y viendo el valor numérico de las medias podemos determinar que realmente el suelo con micorrizas es superior, tanto en peso seco como en tamaño, a las plantas con suelo autoclavado. Esto, como habíamos expuesto en la introducción, se debe a que el hongo es capaz de hacerle a la planta recoger más nutrientes y así fomentar la fijación de biomasa. Por esta razón es que las plantas con micorrizas presentan más peso y más tamaño. Nuestros datos son congruentes con la literatura científica revisada, ya que esta indica que los suelos ricos en micorrizas ayudan a las plantas a ser significativamente más grandes. No hay un dato específico de cuánto más grandes, ya que cada planta tiene una relación simbiótica única, pero podemos llegar a la conclusión de que nuestras plantas con micorrizas son mucho más grandes que las plantas con suelo autoclavado. Al final, las plantas a las que se les inoculó el hongo crecieron más. Este grupo es significativamente superior al grupo sin microorganismos. Se debe a que los hongos como tricoderma pueden formar asociaciones simbióticas con las plantas y ayudarse mutuamente. En este caso, el hongo le ayudó a la planta a extraer mejor los nutrientes del sustrato y ayudarla en contra del estrés. Para futuros estudios se recomienda trabajar con diferentes tipos de hongos, además de establecer mejores parámetros como un índice de vigor para medir las plantas.